capítulo 23. Proverbios capítulo 23 y vamos a leer el verso 29 al 35. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, y como el que está en la punta de un mastelero. Dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Padre Santo, Señor, en esta tarde te damos gracias por la palabra que hemos leído. Gracias porque a través de ella hablas a nuestra vida, a nuestro corazón. Ahora te rogamos bendigas tu palabra en la cual vamos a estar meditando. Prepara la mente, el corazón de cada hermano, de cada hermana, Señor, para que esta palabra haya cabida en sus vidas y pueda ser puesta por obra. En el nombre glorioso de Jesús, amén. Ocupen su lugar. El texto que leemos, el texto que hemos leído, en él encontramos de una manera muy detallada, de una manera muy real, cuáles son los efectos del vicio, del licor, en la vida de las personas que se enredan en él. Pero este día vamos a tomar esos efectos de ser una persona viciosa, esos efectos, y los vamos a comparar con los peligros del pecado en nuestra vida. Los efectos de una persona que toma vino comparados con los efectos de la vida de pecado de las personas. Vamos a encontrar cómo se podría reaccionar a tiempo con la ayuda de Dios y que no suframos las consecuencias. Primeramente, pensemos que el primer peligro que trae el pecado es que tiene una carnada atractiva, que esconde un anzuelo doloroso y mortal. Dice el verso 29 al 32, verso 29 al 32 dice, gloria a Dios, 29 al 32. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa.
Oiga lo que dice: se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá. Como aspid, dice aquí, dará dolor. Esto es lo primero que tenemos que comprender. Ese es el primer peligro en cuanto al pecado, que tiene una carnada muy atractiva, algo que gusta, que es agradable a la vista, agradable a los sentidos, pero que tras ella es mortal. ¿Para quién será el ay? Dice aquí. ¿Para quién será el dolor? Para los que se detienen mucho en el vino. El verso 29 nos muestra algunos de los efectos del pecado. Y es los ayes o los ayes de dolor. El pecado produce dolor. Aunque, como decimos, entra de una manera suave, agradable, pero termina produciendo dolor. Produce rencilla. El pecado produce pleito, dolor. El pecado produce queja. El pecado produce heridas, golpes en la vida. Pero ¿es eso lo que el mundo nos ofrece? No es lo que el mundo nos ofrece. Satanás nos ofrece placer. Satanás nos ofrece diversión. Satanás nos ofrece alegría, popularidad, prosperidad, puras cosas buenas y que al ojo son agradables, son gratas el verlas, el escucharlas. Es decir, que así como el vino se ve muy atractivo en la copa, así el pecado se muestra muy atractivo, muy llamativo, llama nuestra atención, irresistible en algún momento. Y es exactamente, hermanos, como la carnada con la que los pescadores cubren el anzuelo. El anzuelo es un gancho, tiene un pico que se ensarta en los peces. Pero sobre ese pico, sobre ese gancho filoso, se pone algo que es atractivo para el pez. El pez lo ve y nada velozmente para comerlo. Pero cuando intenta comerlo o cuando lo come, queda ensartado. Se acabó lo atractivo del anzuelo, que era la carnada. Era la carnada que cubre ese anzuelo para poder pescar al pez. Y fíjese, la carnada es para atraer al pez, para que el pez se acerque. Lo seduce con el anzuelo y cuando lo muerde ya no puede librarse y muere. El pecado entra en nuestra vida de esa misma manera, suavemente, dulcemente, con un sabor agradable, con un olor agradable. Y muchas veces, y oigan lo que le voy a decir, y muchas veces inofensivo. Muchas veces el pecado, cuando entra a nuestra vida, entra de manera inofensiva. Parece que no nos va a hacer daño, parece que no nos va a lastimar, parece que no nos va a perjudicar, pero solamente es para engancharnos. Inofensivo, pero siempre al final traerá dolor.
al final traerá amargura a nuestra vida. La sustancia más amarga del mundo se llama Vitrex, pero el pecado es aún más amargo, porque sus efectos permanecen por mucho tiempo en nuestra vida. El pecado es todavía más amargo porque no solamente tiene consecuencias en esta vida, sino que tiene consecuencias allá en la eternidad. Si el pecado no es sacado, si el pecado no es quitado de la vida, entonces traerá consecuencias eternas para nosotros. Y mire, empezó inofensivamente, empezó atractivo, empezó gustando, agradando, pero produce muerte. Así como la carnada atrae al pez y el anzuelo lo atrapa y lo mata, así es el pecado. Nos atrae, nos gusta y vamos hacia él. En algunos momentos, hasta como dice la Biblia, que hay pies que van corriendo al pecado. Y la persona va hacia el pecado, lo come, lo prueba, lo agarra, lo usa y de inmediato muere. En el caso nuestro, en el caso de los que hemos conocido a Dios, hoy en día el pecado nos lleva, como a todos los demás, pero en nosotros mucho más, nos lleva a la muerte. Hoy, dice la Biblia, que hoy al estar en el Señor hemos pasado de muerte a vida, que estábamos muertos en delitos, en pecados. Pero cuando venimos a Jesucristo, el Señor nos levanta, nos resucita y nos da vida nueva. ¿No dicen amén? Nos da vida nueva. Y entonces empezamos a caminar por el mundo con una vida nueva, una vida hermosa, una vida preciosa, una vida maravillosa. Empezamos a caminar con un esposo maravilloso. Empiezan a caminar las hermanas con un esposo maravilloso, hermoso. Los esposos empezamos a caminar con una esposa maravillosa, hermosa, con hijos hermosos, con una familia hermosa, con una vida hermosa. Todo es hermoso para nosotros. Pero cuando viene el pecado como anzuelo, con carnada, y vamos a él y lo comemos, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es ¿qué, hermanos? Muerte. La paga del pecado es muerte. Y decimos, no llega de una manera directa a decirnos te voy a hacer pecar, te voy a hacer caer, voy a hacer que le falles a Dios. No. Llega engañándonos como la serpiente a Eva cuando le dijo, no te va a pasar nada, no vas a morir. Dios le había dicho, si comes del fruto del árbol de cierto morirás, pero la serpiente le dice, no vas a morir, tranquila, no te preocupes, no morirás. ¿Cuántas veces el pecado nos dice lo mismo? Tranquilo, no es malo, esto no es tan malo, solo estás platicando. Solo estás yendo a tal lugar. No es malo, no te preocupes. Y a veces nos confortamos y decimos, sí es cierto, no es tan malo. Quizás allá en el templo exageran un poco al decirnos que no esto, que no aquello, que no esto más. Pero yo no veo que tenga nada de malo. ¿Qué tiene de malo pararse allí en la feria y comerse una rebanada de pizza tan rica que huele? Con harta Valentina y harta cápsula, ¿verdad? Y ensuciarse la boca con... ¿Qué tiene de malo? Atrás de cada imagen hay un ídolo.
¿Qué tiene de malo? Hay un demonio atrás de cada ídolo. El pecado se presenta de esa manera. ¿Qué tiene de malo que le ande hablando a un muchacho que es del mundo? Dice la muchacha, está guapo, me trata bien, y es más, ya me dijo que me va a llevar al templo. Es más, algunas muchachas muy, ¿cómo les decimos? Muy audaces, los traen. No voy a mencionar nombres, pero ahí, a lo largo de la historia de la iglesia muchas han hecho esto, los traen. Y aquí está el muchacho, y aquí viene. Y al rato se casan con él. ¿Y dónde están? Ni ella ni él. Pero te voy a dejar ir al templo. Es más, yo voy a ir contigo al templo, dicen ellos. A mí me gusta lo que ustedes hacen. Cayeron en la trampa. Y hoy están muertas algunas. Dice el muchacho, ¿qué tiene de malo la muchacha? En el templo nadie me hace caso. Es más, en el templo salen todos, son mi familia. Peor. Y además luego las muchachas, bueno, allá en Morelos luego decían algunas muchachas, es que los del templo están bien feos. Cosa que no es cierto, ¿eh? Y luego se andaban casando con uno que estaba más feo que un calambre. Y dicen los muchachos de la iglesia, no necesariamente de Salem, los muchachos de la iglesia general, universal de Cristo, para que no se ofendan los muchachos de aquí. Dicen los muchachos, es que en el templo no hay muchachas, no hay mujeres, y esta está bien bonita, y dice que le gusta ir al templo, y hasta me dice, a ver, háblame de tu templo, háblame de lo que ustedes enseñan. Y al rato se los duerme en las piernas, como, ¿se acuerdan a quién durmieron en las piernas? A Sansón. Y al rato terminan muertos y pelones. El pecado los seduce. No se deje seducir. Aunque esté bonito, bueno, aunque esté guapo, aunque esté bonita, muchachos, si no tiene a Dios es un peligro para ustedes. Si no tiene a Dios, los va a llevar a la condenación, al infierno, los va a llevar al fracaso espiritual. Y bueno, estoy hablando solo de los muchachos, pero los adultos también tenemos, los ya no muchachos, también tenemos que tener cuidado de no dejarnos envolver por el pecado. Segundo peligro, el pecado nos trastorna y nos corrompe. Verso 33. Verso número 33. Proverbios 23, 33. Dice la palabra, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. El efecto del licor en la manera de actuar de una persona son muy notorios. Por más que la persona pues trate de comportarse estando borracha, no puede. Cuando una persona empieza a emborracharse, una de sus primeras características para que usted se dé cuenta que se está empezando a emborrachar es que se vuelve platicón o platicona. Hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. ¿Sí o no? Se vuelven los grandes platicadores, las grandes platicadoras del mundo. Es el primer síntoma. La primera característica, ya se está emborrachando, está hablando mucho. Empieza a hablar cosas sanas tal vez, no que sean malas, pero
pero ya está hablando mucho. Al poco rato ya empieza a hablar cosas locas, tontas, absurdas. Y ya como que se le empieza a trabar la lengua, como yo cuando estoy hablando de repente que se me traba la lengua, pero a mí por la rapidez de hablar, no por otra cosa. Se le empieza a trabar la lengua y ya no dice, ya no pronuncia las palabras correctamente. El pecado trastorna y corrompe. Su comportamiento de la persona embriagada, emborrachada, es distinto, diferente al común de todos los días. Y así es el pecado en nuestra vida, hermanos. Por más que tratemos de ocultarlo, sus efectos son notorios. Sí, sus efectos son notorios. El pecado nos trastorna y nos hace hacer locuras. El pecado comienza a hacer que hagamos cosas que no son comunes en nuestra vida. El pecado nos hace hablar cosas que no son normales en nuestro hablar. El pecado nos hace actuar. Cuando una persona comienza a pecar, se vuelve agresivo, como los borrachos. Ya no le puedes decir nada porque de inmediato se enoja, se enciende. Cuando alguien comienza a pecar, por más que intenta ocultarlo, se le ve. ¿Y sabe por qué se le ve? Porque dice la Biblia que cuando nosotros tenemos encuentro con Dios, comunión con Dios, eso se nos ve en la cara. Moisés, cuando tuvo un encuentro con Dios, su rostro resplandecía. Los discípulos, cuando estuvieron en el monte de la transfiguración, su rostro resplandecía. Esteban, cuando vio la gloria de Dios allá en los cielos abiertos, cuando lo estaban matando, dice que su rostro resplandecía. La presencia de Dios hace que resplandezca el rostro. La presencia del pecado hace que el rostro se le apague el brillo. Hace que se vea enferma la persona. Hace que la persona se vea, siendo joven, se vea vieja. Su piel. Porque su rostro ya no hermosea. Porque ahora está la ausencia de Dios y la presencia del pecado. Otra característica de un borracho es que cuando está borracho dice: yo no estoy borracho. No, yo todavía no estoy borracho, todavía aguanto. Yo aguanto mucho, yo sé controlarlo mucho, yo no estoy borracho. ¿Cuántas veces, no sé si alguna vez lo escuchó usted, yo sí porque mi padre era un borracho. Yo no sé cuántas veces un borracho dice: yo no estoy borracho. ¿Alguna vez usted los han escuchado? No estoy borracho. Ya no estés tomando, no estoy borracho. Ya vámonos para la casa, no estoy borracho. Y no estoy borracho, y no estoy borracho, y no estoy borracho. ¿Sí o no? El que ha pecado tiene el mismo problema. No, yo estoy bien. Pero es que yo he visto que ya no vienes a los cultos tan frecuentemente. Sí, pero estoy bien. No vengo al templo, pero estoy bien. Te he visto que ya no oras. Sí, pero yo estoy bien. No oro, pero estoy bien. Oye, ya te vi hasta tu manera de hablar, de vestir, de caminar diferente. Sí, pero yo estoy bien. Antes te gustaba llegar temprano, ahora ya siempre llegas tarde. Pero estoy bien, estoy bien. Antes te gustaba venir al templo, hoy no vienes. Sí, pero estoy bien. Y siempre la palabra es: estoy bien, yo estoy bien, no se preocupe, pastor. Yo alguna vez me he acercado con algunos y les he preguntado y dicen: no, tranquilo, hermano, no se preocupe, no hay problema, yo estoy bien. A veces le pregunto a algún hermano o a algún joven: ¿estás buscando a Dios? Sí. Una vez me dijo uno: ¿por qué me pregunta eso? Pues no,
Pues nada más, ¿estás buscando a Dios? Pues sí, pues está bien, no hay problema, no te enojes, es una pregunta nada más. Si estás buscando a Dios no tienes por qué enojarte. No, pero es que a lo mejor usted está insinuando que no busco a Dios. No, te estoy preguntando. Si yo tuviera pruebas de que no estás buscando a Dios, te digo, oye, no estás buscando a Dios por esto y por esto. ¿Tienes algún problema con esto, hermano? No, ¿por qué? Es que yo lo veo, es que te veo triste, te veo preocupado, te ves enfermo. Cuando una persona se emborracha, trata de huir de la persona que le va a regañar. Que no me vea mi mamá que estoy emborrachándome. Que no me vea mi esposa que me emborraché, que no se dé cuenta. Que no me vean mis hijos. Y hasta tratan de actuar bien tranquilos. Y hasta se mascan un chicle. Que se les vaya el olor. Que nadie que no se den cuenta que estoy borracho. Eso es un síntoma. En el creyente, cuando ha pecado, trata de disimularlo, trata de esconderlo. Y algo muy importante que ocurre, trata de huir. Hay gente que huye de la palabra, huye del templo, huye de los hermanos, huye del pastor. El pecado. El pecado trastorna y corrompe. Trastorna. Hace que la persona cambie, que la persona sea diferente. Y aunque usted no me lo crea, nosotros nos damos cuenta cuando los hermanos empiezan a cambiar. Porque uno de mis trabajos es observarlos. Y los observo desde que llegaron aquí. Y los voy viendo. Y alguna vez yo les he dicho, cuando llegaron aquí, algunos se sentaban aquí adelante. Hoy, aunque lleguen temprano, se sientan atrás. Buscaban estar adelante, ahora buscan estar atrás. Algo les está estorbando. Por algo no se quieren acercar. ¿Qué les pasa? El pecado corrompe. Por eso, hermanos, es muy importante tener cuidado con quién andamos, con quién nos juntamos, con quién estamos. Dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidado con quién te sientas a platicar, cuidado a quién escuchas, cuidado con quién convives, porque luego se te empieza a contagiar. El pecado nos trastorna y nos hace hacer locuras, nos hace ver cosas extrañas. ¿Usted ha visto a un borracho que de repente ve alucinaciones? ¿Se han oído de eso? Que luego ven cosas y ya cuando están ya muy metidos en el vicio, pues ya de plano ven cosas muy feas. El creyente, cuando ya está pecando o cuando el pecado le ha dado entrada al pecado, comienza a ver cosas extrañas. Es más, un día estamos Luis y yo, y llega Ángel y se para por ahí. Se para Ángel, se nos queda viendo y dice, están hablando de mí. Y Luis y yo estamos hablando de otra cosa. Pero él ya vio que estamos hablando de él. Pero él ya vio, no me saludó. Seguro que algo tiene contra mí. Algo le vinieron a decir. Empieza a ver cosas que no son. El pecado trastorna. El pecado hace locuras y nos hace ver cosas extrañas.
Pues por causa del pecado llegamos a ver a nuestra familia como nuestro enemigo. Llegamos a ver a nuestros hijos con indiferencia. Llegamos a ver los caminos de Dios como algo aburrido y hasta en algunos casos innecesario. Esa corrupción de nuestro corazón se manifiesta en las palabras que salen de nuestra boca. Cuando el pecado está llegando a una vida, el corazón se corrompe y entonces por acá comienzan a salir cosas que a Dios no le agradan. Palabras que no son gratas delante del Señor. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tenemos en el corazón? ¿Qué tiene usted en el corazón? Acuérdese lo que veíamos predicaciones atrás. Cuando Cristo entra a su corazón, el Señor limpia, ordena, barre, limpia el corazón y lo deja bonito. Y establece su trono y ahí se queda. Pero si usted empieza a descuidar su vida espiritual, ¿qué es la vida espiritual o cómo descuidamos la vida espiritual? Con cosas bien sencillas, que usted conoce a la perfección. Deja de venir, deja de orar, deja de leer la Biblia, llega tarde, deja de esforzarse. Eso es dejar de hacer las cosas espirituales. Usted las deja de hacer y llega el momento en que Cristo agarra y se sale. Pues ya no mando yo aquí, ahora manda el trabajo, ahora mandan los amigos, ahora manda la familia, ahora manda otra cosa, yo ya no, entonces yo ya no puedo estar aquí y el Señor se sale. Y cuando el Señor se sale, ¿qué dice la Escritura? Regresa aquel demonio que estaba dentro de nosotros y viene acompañado con otros 7. Son 8 que están adentro de nosotros. El corazón está corrompido y se manifiesta por las palabras que salen. Palabras de perversidad, palabras perversas, palabras de violencia, palabras llenas de mentira, palabras llenas de ofensas. Pues si dejamos que el pecado controle nuestra vida, el pecado, al igual que el licor, a un borracho, nos transforma y nos corrompe. Nos transforma en otras cosas que no es ser un cristiano. Otro peligro, el peligro de volvernos esclavos. Dice el verso 34 y 35, serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. La persona cuando comienza a vivir o a practicar el pecado se vuelve su dueño y se vuelve esclavo del pecado. Y llega a tal grado que dice, ya no me duele, ya no me lastima, no me hace daño. Yo recuerdo que cuando éramos niños, mi hermana, y espero que no vaya a ver la transmisión, mi hermana decía a mi papá, pégame, de todos modos ya no me duele. Y ella decía que ya no le dolía cuando la golpeaban. Mi hermano decía que ya no le dolía cuando le pegaban. Dame, de todos modos ya no me duele. El creyente cuando comienza a practicar el pecado, hermanos, llega el momento en que ya no siente dolor, ya no sufre. Mire, al principio cuando el creyente va y comete o va y hace algo que a Dios no le agrada, siente pena. ¿Cómo voy a ir al templo después de que hice esto? Le da vergüenza, le da tristeza, llora. Hay creyentes que cuando practican algún pecado se ponen a llorar. ¿Por qué lo hice? No debí de hacerlo. Pero si no se libran por completo de esa falta, es decir, si la vuelven a practicar, llega el momento en que ya no lloran. La señorita cuando cae en fornicación, al otro día, a las pocas horas, sufre.
Llora, porque sabe que le falló a Dios y a sus padres. Pero si no lo reconoce y se arrepiente y lo vuelve a practicar, ya no le duele. Disfruta el pecado. El joven por igual. Llega el momento en que ya no siente dolor y dice: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despierte, lo voy a hacer otra vez. El que está en medio del mar es llevado por las olas, de allá para acá. Y el que está en la punta de un mastelero no tiene el control, pues otro lleva el timón del barco. Así es la vida de una persona dominada por el pecado. El pecado lo lleva para allá, el pecado lo trae para acá y va de un lado a otro siendo llevado por la corriente del pecado. Dicen a veces los que tienen un vicio, dice el que se droga: yo la puedo controlar. Dice el que toma: cuando yo quiera, dejo de tomar. Cuando yo decida, lo dejaré de hacer. Pero la realidad es que no lo logra, porque se vuelve esclavo del pecado. La persona que ve pornografía se vuelve esclavo de la pornografía. La pornografía lo controla, y aunque después de verlo y practicar cualquier cosa que a Dios no le agrada, dice: no lo vuelvo a hacer, la siguiente vez que tiene una oportunidad lo vuelve a hacer. Una persona que está esclavizada por un pecado puede estar sufriendo duras consecuencias, puede estar perdiendo su matrimonio, puede estar perdiendo su familia, puede estar quedando en la pobreza, pero cada mañana se vuelve a levantar y vuelve a hacer lo que le destruye. Así exactamente como un alcohólico, desesperado por un trago de licor cada mañana. Sabe que le está matando el licor, pero cada mañana necesita un trago de licor, porque si no, no está tranquilo, está impaciente, está desesperado, está angustiado, parece león enjaulado. Asimismo, una persona que practica el pecado no está tranquila, está desesperada. Está esperando el momento. Hablando, por ejemplo, de lo que menciono de la pornografía. El que está esclavizado en eso, está esperando que se vayan sus papás para poder ver ese tipo de escenas. Está esperando que no haya nadie en la casa para poder hacerlo. Y si no se van, entra en angustia y desesperación y en enojo, y no le pueden hablar tantito porque se enoja, se desespera, porque ya es esclavo del pecado. Cada mañana vuelve a buscarlo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces? Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, verso número 9. Dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el Señor. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Confesar nuestro pecado. Si confesamos nuestro pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados. No solo perdonar los pecados, sino limpiarnos de todo lo malo que haya en nuestra vida, para que podamos caminar y empezar y seguir en esa vida que el Señor nos ha trazado. Tenemos que reconocer y confesar nuestro pecado. ¿Cómo nos libramos de la culpa del pecado? Reconociendo el pecado, apartándonos del pecado, limpiándonos de él a través de la obra de nuestro Señor. Tenemos que reconocer, tenemos que confesar nuestro pecado delante del Señor con un corazón arrepentido y con la seguridad de que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos hace libres de toda esclavitud. Hermanos, no juguemos con el pecado. No juguemos con las cosas que a Dios no le agradan. No juguemos con las cosas que Dios prohíbe. Lo que Dios ha prohibido para nuestra vida está prohibido y no cambia, porque el Señor no cambia, es el mismo. No juguemos con el pecado. Vengamos hoy delante del Señor y que Él nos limpie. Vengamos hoy a la presencia de nuestro Dios y que Él haga la obra en nuestra vida, cambiándonos, transformándonos. No importa si se ha pecado, el Señor puede perdonar. No importa cuánto se haya caído, el Señor puede perdonarnos. Tan solo hay que venir a la presencia de Dios. Tan solo hay que venir a Cristo para que de esta manera nuestra vida sea transformada, nuestra vida sea cambiada. Póngase de pie. Y vamos a orar. Si usted en su vida el pecado está presente, si el pecado está presente en su vida porque usted le ha permitido la entrada, esta noche el Señor le invita para que usted se ponga a cuentas con Él. Esta noche el Señor le invita para que usted reconozca su falta, se arrepienta y se aparte. El Señor puede hacer un cambio en su vida si usted así lo desea. Tan solo hay que acercarse verdaderamente humillado delante del Señor. Vamos a orar. Cariñoso Dios, buen Padre Santo y Señor, a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque tú eres bueno, poderoso, misericordioso. Gracias, mi Dios, por tu palabra que nos habla acerca del pecado, Señor, acerca de aquello que a ti te ofende, que no te agrada, mi Dios. Y en esta tarde, Dios mío, en esta noche, nos acercamos delante de tu presencia para rogar tu misericordia, para pedir perdón, Señor, porque te fallamos, porque hacemos cosas que a ti no te agradan, porque hacemos cosas que te ofenden, Señor. Pero en ti hay una respuesta, en ti hay una oportunidad de vida, Señor, una esperanza de cambio. Tu palabra nos dice, si alguno está en ti, nueva criatura es. Tú puedes cambiarnos en el nombre de Jesús, te lo estamos rogando. Aleluya.